Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back for you, baby, and everybody sing with me. I gotta be the good baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Hoy vamos a estar hablando con dos mujeres protagonistas, cada una en su área. En el segundo bloque vamos a estar hablando con Cristina Barrientos, quien es la presidenta de la Fundación Junior Achievement, que viene invirtiendo en esa política que podría ser de Estado y también es de Estado, como es la educación, el futuro de la educación en nuestros jóvenes. Eso en el segundo bloque. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con la economista Gisela Beritier. El impacto colateral que puede llegar a tener, o que ya se empieza a sentir, de la guerra en Irán. Allí, esa gran productora y toda esa zona que tiene que ver con el petróleo. Bueno, esta parte del mundo, ¿cómo puede llegar a impactar esos efectos colaterales de la guerra? Muy bien, ya la pasamos a saludar. Hola Gisela, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. A desborrarnos un poco acerca, porque lo vemos lejos en principio. Eso, no, a nosotros no nos puede tocar, pero es el petróleo. ¿Cuáles son esos efectos colaterales que puede llegar a impactar? Bueno, hoy estamos viviendo un shock petrolero. Yo me animaría a decir similar o superior hoy en escala a el que hubo históricamente, ¿no? Si nos remontamos a lo que fue la década del 70, ¿no? En el 73, en el 74, donde justamente fue la primera crisis del petróleo, ¿no? Y en el 78 y 79 también la segunda crisis, que tuvo que ver todo también relacionado con el mundo petrolero, sobre todo en Medio Oriente, con la revolución de Irán. Claro. Irán protagonista ya de esa época con la caída de quien era el Shah ahí. Exacto, ¿no? Y que ahí viene el gobierno de los ayatolá. Entonces, pero todo eso, siempre, digamos, una crisis del petróleo internacional. Si nos vamos también a lo que fue en la década del 90, lo que fue la guerra del Golfo con Irak, que también causó una crisis petrolera importante, y también más recientemente en Ucrania, que se creó una crisis energética, siempre el patrón es el mismo, ¿no? Internacionalmente. Recursos. Donde en realidad, al aumentar el precio del petróleo, se genera también un aumento de los precios a nivel general, donde en los países desarrollados impacta con la inflación, es decir, eleva el precio, ¿no? De todos los que son los países desarrollados, y en los países emergentes, como es el caso de Argentina, eleva los precios de los países desarrollados, pero se suma también el impacto en las monedas, ¿no? Porque se genera también una crisis de los tipos de cambio y las tasas de interés que se elevan. Entonces, ahí tenemos una situación en la cual, bueno, Argentina, pero también las otras economías emergentes no escapan, ¿no? Sí. Con una inflación importada que viene en un contexto en donde ya el petróleo subió los $100. Hay que decir que veníamos de 50, 55 dólares antes de la guerra, hace 3 semanas atrás, y hoy ya está superando los $100. Se estima, o hay estudios que muestran que si el dólar supera los si el barril supera los $120, ya también sería otro escenario más crítico, ¿no? Sí. Porque sería una situación absolutamente histórica, y la disminución de los barriles de petróleo, cerca de 8.000 millones de barriles por día, también ha sido inédita en la historia de los shocks petroleros, ¿no? Con lo cual, más que toda esa fecha que mencionaste mucho anteriormente. más que toda esa fecha. El estrecho de Hormuz, que ya lo vamos a explicar, que tiene mucho que ver, que por ahí pasa gran parte de la producción del petróleo. Exacto. Y Irán, al bloquear ese estrecho de Hormuz, lo que pasó fue justamente que un quinto de la producción mundial de petróleo pasa por allí, alimentando economías como Rusia, como China, como todo lo que es el sur de Asia, ¿no? Entonces, realmente, eso está causando hoy, o es un cisne negro que no se lo tenía calculado, por lo menos, en la política de gobierno, ¿no? En la geopolítica mundial. Y en la geopolítica mundial. Sí, uno habla y ve la percepción desde esta parte del mundo, en la geopolítica, a ese nivel, que estamos hablando de unos países más importantes y poderosos del mundo, como Estados Unidos, ¿no la vio venir a esto? Porque también de alguna manera le va a impactar a ellos. Creo que a nosotros más
porque es un país emergente, como acabas de decir. Yo lo que creo es que se estimaba que esta guerra durara poco, ¿no? Bueno, Trump decía una semana. Una semana. Sí. Y que en una semana, bueno, ya se iban a levantar los pueblos y que iba a venir un nuevo gobierno y que esto iba a cambiar y que iba a ser como lo de Venezuela de repente, ¿no? Pero bueno, acá hay... La religión juega mucho. Y bueno, es que justamente hay una cuestión de religión, de culturalidad, de regiones, de historia, ¿no? Milenaria, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, el Líbano, bueno, Irán, ¿no? Todas las culturas que las hemos estudiado en los libros de historia en su momento, bueno, todas estas cuestiones no se pueden soslayar, ¿no? Entonces, hoy por hoy no hay un escenario de cuándo se va a terminar esta guerra. Algunos dicen que un Irán mucho más debilitado, ¿no? Otros dicen que así debilitado y todo va a seguir tirando y bueno... Invadiendo los países que le dan apoyo a Estados Unidos. Exacto, digamos. Ahora se acaba de bombardear una refinería de Qatar, ¿no? De una de las reservas más grandes, la semana pasada en Abu Dhabi también otra de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces todo esto termina impactando fuertemente y bueno, vamos a ver una economía mundial con mayor recesión, ¿no? Y también con mayor inflación. Lo que producen estos shocks petroleros son procesos de estanflación a nivel mundial y depende de cómo se encuentre parado uno como país. Que se ameseta. Estanflación es inflación con recesión. Claro. Por el shock de oferta. Un combo. ¿No? Bastante. Bueno, es un poco lo que vivimos en el primer año de Milei, que incluso Milei dijo, bueno, vamos a ir a un escenario donde vamos a convivir con una alta inflación y luego con una recesión, pero luego se empieza a reactivar todo, ¿no? Pero bueno, un escenario de estanflación a nivel global es lo que causan estas crisis del petróleo, ¿no? Y es lo que vamos a vivir este año. Recién dijiste que el límite era cuando el barril del petróleo supere los $120. Y estamos en 100, me dijiste aproximadamente. Exactamente, sí, porque las proyecciones que muestra justamente la Agencia Internacional de Energía es que con un barril superando los 120 ya es un precio muy, muy alto, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a aparecer escenarios inflacionarios y de recesión que no serían tan lineales como los que se tienen calculados hasta ahora, ¿no? En el imaginario colectivo se conoce de la guerra de Estados Unidos con Irán, pero no aparece hoy en la agenda de la gente. Esto va a pasar cuando supere los $120, que se va a ver reflejado en los combustibles, por ejemplo, de Argentina. Bueno, ya... Y todo eso por carácter transitivo a todo lo otro, ¿no? Pero... Exactamente. Bueno, en estas últimas 3 semanas ya el combustible en Argentina aumentó un 10%. Sí. Con lo cual pasó ya superando incluso la barrera de los 100 pesos el litro y esto se va a trasladar indefectiblemente. Entonces todo este plan de desinflación de Milei va a ser altamente desafiado por toda esta crisis internacional que era algo que no de repente... estaba en la agenda de nadie. Y hasta el año pasado, o hasta el 1 de febrero o hasta el 27 de febrero no estaba en los planes de nadie. Algo parecido como la pandemia, digo, muchos gobiernos se refugian en eso diciendo fue culpa de la pandemia, ¿no? Muy parecido. Que algo de razón tenía. Sí. Pero... Bueno, ¿por qué? A ver, ¿por qué vos decís como la pandemia? Pero, por ejemplo, hoy el combustible impacta directamente, bueno, en muchas obras del petróleo, en muchas obras de construcción, en el transporte aéreo, en el transporte marítimo, con lo cual impactaría, ¿no? Como una especie de pandemia porque produce un corte en las cadenas globales de valor. Que se termina yendo, digo, parece muy lejano todo esto que estamos hablando, Gisela, pero se termina traduciendo en la mesa hogareña, ¿no? Exacto, porque en definitiva terminan aumentando los precios y no nos alcanza la plata, ¿no? Claro. Entonces el súper sigue aumentando, el colegio, el transporte y todo lo demás, y toda esa crisis allá tan lejana termina impactando en la cotidianeidad. Te quiero hacer un enlace. ¿Cómo entra a jugar Vaca Muerta en todo este contexto? Digo, ¿le favorece o no le favorece? Calculo que no. Digo, no, a ver. Esa gran promesa argentina. La verdad es que Argentina, años anteriores, tenía un déficit energético importantísimo, ¿no? Entonces, tenía que importar. Y tenía que importar energía. Hoy en ese sentido nos encuentra mucho mejor parada. Argentina hoy, en el año 2025, terminó con un superávit energético de 1,5% sobre PBI. Cuando, por ejemplo, economías como México tiene un déficit de 0,8%, Perú tiene un déficit de 1,6%, y Chile ni hablar, superior al 3% el déficit, ¿no? Con lo cual, hoy en ese sentido nos encuentra mejor parado, con lo cual este aumento de los precios internacionales hasta incluso le juega a favor al sector energético, al sector petrolero, por aumento de los precios. Y entrarían más dólares seguro por el sector petrolero por esta cuestión, ¿no? De todas maneras, recién Argentina está empezando esta carrera, ¿no? Estamos muy lejos de economías exportadoras en petróleo, ¿no? Siempre veíamos como un maná caído del cielo o a mediano plazo lo que podría llegar a ser Vaca Muerta. Bueno, hoy está empezando a caminar. Hoy o sea que nos alcanza para nosotros, para no importar. Además del consumo interno, no, pero ya estamos teniendo un 1,5% sobre PBI de exportaciones. Si te lo hago en números de habitantes per cápita, hoy Argentina tiene las exportaciones en combustible de Argentina son $300 por habitante. Pero bueno, si vamos a números como los de Australia, Australia tiene
Estamos en el primer mundo. $4.500 por habitantes en cuanto a exportación de combustible. Venimos de un déficit importante donde si vemos 2011, el cepo fue justamente por la cantidad de dólares que se iban por importaciones energéticas. O sea, hoy esa balanza ha cambiado, esperamos que se siga profundizando, los dólares son importantes y bueno, ya empieza la discusión de cómo esos dólares derraman a otros sectores que hoy vienen muy rezagados. Dijiste, los dólares ¿no? son importantes. El gobierno sigue engordando las arcas del Banco Central comprando dólares. Algún sector lo critica diciendo, bueno, pero estamos en esta recesión que no termina de andar, ¿no? Y un presidente Milei que vaticinó que recién en agosto estaríamos empezando en un 0% los números del índice de la inflación. Sí. ¿Cuál es tu pronóstico en función Bueno, de esto? acá varias cuestiones, ¿no? La inflación con esta crisis internacional más las expectativas inflacionarias, ¿no? Que eso es importante porque, a ver, venimos con una situación en donde la inflación hoy no es por déficit fiscal porque tenemos superávit, no es por emisión monetaria porque no la hay, no es por el dólar que se dispara porque el dólar está planchado. Entonces, ¿a qué se debe hoy, no? Sí. Y creo que ahí, bueno, tiene mucho que ver con el tema este de las expectativas inflacionarias y en donde siempre esto actúa como un mecanismo de retransmisión de precios. Una inflación de 2,9 en enero más una inflación de 2,9 en febrero. Eso se traslada en los agentes económicos que dicen, no sé con qué me va a venir. Una persona que tiene un negocio pyme y no sabe con qué le va a venir lo que tenga que reponer, por las dudas remarca. Y esa expectativa inflacionaria es la que en definitiva en el discurso del presidente Milei quiere influir para que empiece a minorar, ¿no? Entonces, en definitiva, dice, a ver, el 0% en agosto, que es muy difícil que lo sea, porque tienen que pasar muchas cosas que no vemos en el entorno que estén pasando, pero sí quiere influir en esas expectativas diciendo la economía como sea va a aflojar, ¿no? O sea que lo que importa es el mensaje, que es muy claro, y la confianza en economía. Digo, pero una economía, una inflación que dio en mayo del 2025 1,5 y de ahí no paró de escalonar. De ahí no paró de escalonar con las distintas crisis que tuvimos con respecto al dólar y también elecciones y luego, pero de ahí no se frenó más, ¿no? Entonces creo que una cuestión importante con respecto a el tema de la inflación también es, bueno, ¿con qué otras herramientas se avanza, ¿no? Porque hoy el presidente para atacar la inflación eligió todavía redoblar la apuesta. ¿Qué significa esto? Todavía restringir más el déficit fiscal, o sea, el gasto, restringir más la absorción monetaria y eso termina impactando en tasas de interés que a su vez también restringe el crédito, ¿no? En un contexto donde socialmente está siendo muy difícil. Así está el panorama local con esa cuestión que tiene que ver la guerra allá en Irán. En el próximo bloque va a estar tu sucesora, Cristina Barrientos. No me digas, Cristina, bueno, la verdad heredó que el puesto que vos tenías. una gran Junior. presidenta para Junior, la verdad que viene haciendo muy buen trabajo y la verdad que es muy bueno que pueda comunicar la causa de Junior aquí. Algo tan importante como es la educación, ¿no? Mucho En nuestros impacto. jóvenes, ¿no? Es invertir en las próximas generaciones. Con un impacto muy fuerte. Gisela, hasta la próxima. Y la próxima te dejo una pendiente. ¿Por qué Perú, que tiene tantas crisis políticas, pero sin embargo la economía sigue bien? Muy interesante, motivo de próxima charla. Hasta la próxima, Gisela. Nos vemos. Corte y volvemos. El comienzo de clases en nuestra ciudad es con alimentación saludable. Con apoyo de la Alianza de Ciudades Saludables, Córdoba ya cuenta con kioscos escolares renovados en sus 38 escuelas municipales. Alimentos y bebidas libres de sellos de advertencias que cuidan la salud de nuestros niños y niñas. Nuevamente, la ciudad de Córdoba da un paso al frente en materia de salud pública. Córdoba hace. Córdoba sigue. Lotería de Córdoba creó No Va Más, la nueva app de bloqueo y control parental, desarrollada para brindar más seguridad y control para que padres puedan bloquear sitios de apuestas en línea ilegales y proteger a su familia. Cuida a tus hijos con No Va Más, la nueva aplicación gratuita de bloqueo y control parental de Lotería de Córdoba. Es fácil y rápida. Descárgala sin costo en Google Play y App Store. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom.
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby. Bien, lo decíamos, vamos a estar hablando un poco de esa política de Estado que todo país medianamente serio tendría que tener, como es la educación, invertir en la educación, invertir en las próximas generaciones. Y algo destacado tiene que ver con Junior Archimen, y por eso vamos a estar hablando con su flamante presidenta Cristina Barrientos. Cristina, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y por generar esta conversación, ¿no? tan importante como son los jóvenes y la educación, como vos acabas de mencionar. Lo dijiste, lo importante. A veces ese colectivo imaginario consume más lo urgente que lo importante. Y en lo importante hablamos de la educación, un gran desafío que viene llevando adelante Junior Archimen. Así es. Bueno, lo interesante, y yo siempre cuento que la fundación es una fundación que en el mundo tiene más de 120 años y este año con mucha alegría nos enteramos que hemos sido nuevamente nominados por 5º año consecutivo al Premio Nobel de la Paz. Y fíjate vos qué interesante esto, ¿no? O sea, una fundación que se dedica a la educación, que se dedica a los jóvenes, que se dedica a impulsar el espíritu emprendedor, tomada como referente o como organización que trabaja por la paz a nivel mundial. Sí. Entonces, la verdad que creo que es un tema que nos debería hacer reflexionar a todos, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo nos ocupamos de un futuro mejor? Y si no es a través de la educación, si no es a través de las generaciones que hoy se están formando, que van a ser los líderes del mañana, bueno, creo que estamos en problemas si no lo vemos de esa manera, ¿no? Lo acaba de decir, sí. Y es muy importante, digo, no pasa desapercibido, o a lo mejor sí, en términos generales, pero la importancia que tiene una fundación que se dedica a la educación, nominada por 5º año consecutivo al Premio Nobel de la Paz. Y uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver? Si uno asocia Premio Nobel de la Paz, Díaz Esquivel, Corina Machado de Venezuela, etcétera, pero la inversión en capacitación, educación, tiene que ver con estas cuestiones. Totalmente, porque tiene que ver con generar una cultura diferente, ¿no? Entonces, a ver, queremos comunidades más prósperas. ¿Y cómo vamos a lograr una comunidad más próspera si no invertimos en educación? ¿Cómo vamos a formar? Porque una de las cosas y los desafíos que tenemos nosotros también es decir, a ver, impulsar, te decía, el espíritu emprendedor en los jóvenes. Y que sepan que si generan una organización, una empresa, la que fuera, tienen que tener en cuenta el triple impacto. O sea, ya no es esa mentalidad de decir, bueno, una empresa que gane solamente dinero o que solamente tenga impacto económico. No, hay un impacto social, hay un impacto ambiental, hay un impacto económico, por supuesto, ¿Qué son los valores? Eso que ¿Qué son los valores? El triple impacto. El triple impacto, a ver, es algo que nosotros no podemos hoy no pensar y no incluir en todas las acciones de formación que estamos planteando. Y en Córdoba, Junior ya tiene más de 30 años, es decir, hace más de 30 años que trabajamos acá en nuestra provincia, justamente para seguir fomentando y alentando en los jóvenes esto del emprendedurismo, de que terminen sus estudios secundarios, de la importancia, digamos, de no abandonar el colegio, ¿no? Entonces, tenemos distintos programas, distintos ejes en los cuales trabajamos, y uno tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la ventaja de permanecer en la escuela, y les mostramos por qué es importante, cómo van a poder proyectarse si continúan sus estudios, si linkean también, digo, la teoría y la práctica, ¿no? O sea, le mostramos también, bueno, cómo es el mundo del trabajo, y también volver a rescatar estos valores tan importantes como son el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, que hoy las generaciones de hoy, yo siempre digo, quieren todo ya, y decir, sí, hay que claro, hay que invertir, ¿no? Hay que sentarse, hay que ponerle esfuerzo, entusiasmo, ¿no? Y bueno, entonces en todos esos ejes trabajamos nosotros desde la Fundación. ¿Cómo entra a jugar todo este parámetro de crisis a la que no escapan los jóvenes, esas generaciones, los adolescentes? ¿Cómo entra a jugar toda esta cuestión macro que tiene que ver con el mundo
político, para bien o mal, y económico. Digo, ¿cómo entra a jugar en la educación de los jóvenes? Mira, yo creo que uno a veces cree que los jóvenes no están informados y la verdad que los jóvenes sí están informados y sí están preocupados y ocupados, digamos, de ver cómo va a ser su contexto, qué es lo que viene. Yo decía, por ejemplo, te decía recién esto del triple impacto. Hoy los jóvenes se cuestionan de lo que viene, cómo se consigue, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos procesos? Entonces yo creo que uno también tiene, de alguna manera, que ayudarlos a terminar de formar ese sentido crítico, ¿no? Ese sentido crítico que es fundamental para todo lo que ellos vayan a emprender. Y te decía, la Fundación puede llevar adelante todos estos programas también porque no lo hace en soledad, lo hace justamente a partir de la alianza con otros actores como el Ministerio de Educación, como empresas privadas que realmente tienen en su ADN esto de decir, a ver, yo quiero impulsar una comunidad mejor, ¿no? Y yo pienso en esto, si queremos hacer una comunidad mejor, claramente tenés que pensar en los jóvenes, en la educación, porque después van a ser los empleados que vos vas a tener en tu organización. Que lamentablemente hoy no aparece eso, es el ya, como vos decís, y todo esto lleva una inversión. Totalmente, totalmente. Y nosotros hoy vemos, por ejemplo, yo siempre cuento de pasantes que hemos tenido en organizaciones y que hoy son gerentes, por ¿no? ejemplo. Por ejemplo. Entonces son estos chicos que yo, como a veces cuando charlamos con ellos, que ven la oportunidad, que tienen la posibilidad y que la aprovechan, ¿no? Entonces, y que tienen las herramientas, Cristina. Totalmente, porque si vos no les das las herramientas, y acá viene esto que también es importante, decir, bueno, ¿cómo les damos esas herramientas? Ahí me quería venir, en ese abanico de... ¿Cómo le damos esas herramientas, no? Entonces nosotros, te decía, trabajamos en varios ejes. Uno tiene que ver con la permanencia en el sistema educativo y en proponer a esto. Lo otro tiene que ver con las herramientas financieras, a ver cómo manejas tu dinero, cómo manejas tus inversiones, cómo planificas tu futuro. A mí siempre me preguntan, sí, ¿cómo llegas a tal? No es casualidad, ¿no? Hay una ¿Cómo planificación. llegas a tal puesto, claro, por ejemplo? ¿cómo llegas a un lugar? O decir, no, a ver, hay una planificación que uno se sienta, que la hace, decir, bueno, yo quiero llegar a tal lugar, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué herramientas tengo que incorporar? ¿Qué estudios tengo que tener? El económico, totalmente. La lectura de tasas, por ejemplo, que tienen que los escenarios, aprender a leer los escenarios que son tan cambiantes. Y desde ¿no? muy jóvenes, Cristina, estamos hablando de 11 años. Nosotros trabajamos tenemos programas que van a chicos de colegios primarios, otros programas que van a colegios secundarios y tenemos un programa que decimos que es el programa como el más completo nuestro, que es el Foro Internacional de Emprendedores, donde durante una semana, este año se va a hacer en el mes de agosto, en la última semana de agosto, se hace acá en Córdoba y esto se hace... el FIE, que es el Foro Internacional, en Argentina lo hacemos nosotros en Córdoba, ¿no? Vienen chicos de todo el país. ¿Estamos hablando de qué fecha, Cristina? Agosto, última semana de agosto. Vienen delegaciones de México, de Perú, de Chile. Intercambian experiencias. Y traen su experiencia. Entonces vos ahí a los chicos les mostrás que hay un mundo, ¿no? Jóvenes, igual que ellos, con las mismas inquietudes, con las mismas necesidades de otras culturas. Les enseñas también esto de compartir y respetar las diferencias, ¿no? Tan necesarias hoy. Por eso digo, yo creo que todo el tiempo los estamos formando, todo el tiempo estamos mostrándoles que puedan desarrollar otras competencias blandas, trabajo en equipo, la colaboración, lo social, el impacto social. En un mundo muy individualista ahora. Tal cual. Mucho se critica por ahí la carencia que hay en la educación financiera, donde los chicos tienen que aprender, porque no es solamente tener una tarjeta y gastarla, tener una tarjeta, endeudarse y no pagar. Eso tiene sus consecuencias en tasas, etcétera. ¿Crees que mayormente hoy los chicos, existe una carencia en cuanto a esa educación financiera que está atacando Junior, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo bueno es que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, ya lo ha incorporado el Ministerio de Educación dentro de la currícula. Entonces, ahora, por ejemplo, se va a comenzar a trabajar estos conceptos, por supuesto, adaptados a cada una de las instancias. Quizás en la primaria será, bueno, ¿cómo hacemos para administrarnos para ir al kiosco? No sé, estoy inventando algo, ¿no? Pero sí... acompañar, digamos, también desde la currícula esta adquisición de herramientas y de conocimientos.
porque como vos decís, son fundamentales. Y yo digo, para todo lo que hagamos, desde la economía personal, o sea, desde cómo cada uno en su hogar se administra. O pide un préstamo, por ejemplo, y sabe hacer una lectura de la tasa. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que acompañar con el conocimiento, bueno, nosotros ahí tenemos muchos aliados importantes que acompañan eso, como Bancor, como Naranja X, por ejemplo, en donde puntualmente ellos a su vez ponen a disposición, digamos, todo el conocimiento que tienen en educación financiera, porque en realidad lo que queremos es buscar jóvenes que estén comprometidos, educados, formados, que puedan usar críticamente cada uno de estos recursos y ver de qué manera, de nuevo, les va a servir después para poder desarrollarse en su futuro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un programa también muy lindo que el año pasado hicimos como prueba piloto, que fue Mujeres Emprendedoras. Entonces, también apoyar a esas mujeres que están realizando un emprendimiento, decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para dar el salto desde mi artesanía que hago todos los días en mi casa a algo empresarial, por ejemplo? Cual. O la posibilidad de exportar. Entonces vos decís, estás generando empleo, estás haciendo que sea sostenible, porque decimos, a ver, vos quizás haces un emprendimiento y me quedo ahí. Y te quedás no ahí. Tengo el conocimiento de saber cómo eso multiplicarlo para otros horizontes. ¿Cómo amplío? Entonces, bueno, digamos, estamos acompañando, el año pasado, te decía, se hizo una prueba piloto en donde participó ADEC, Coca-Cola, eran parte de los Banco Macro, otro de los sponsors aliados que hicieron posible este programa, y la verdad que el resultado fue fantástico. Ver que estas chicas, estas mujeres, ¿no? que están peleando por su espacio y por tener un trabajo digno y demás, por sostener sus familias también, de pronto empezaron con una cosa chiquitita y de pronto comenzaron a ver cómo esto iba escalando y ya no solo les alcanzaba para ellos, sino que generaban empleo, una pequeña pyme de lo que puede llegar a ser. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con esto. Yo te decía, nuestro propósito tiene que ver con generar comunidades más prósperas, con educación y haciendo foco en estos ejes que te digo que nos parecen muy importantes, ¿no? Cristina, ¿qué rango de edad puede ir a capacitarse ahí? Sabemos que son de los más jóvenes, que son jóvenes, pero ¿de qué edad a qué edad aproximadamente es independiente eso? Bueno, nosotros como fundación hacemos foco puntualmente desde los chicos, te decía, desde 11 años aproximadamente son los programas que estamos desarrollando. Hay programas para nivel secundario y también hay otros programas especiales como este, por ejemplo. Claro, por ejemplo, como estos, y hay otros también para los primeros años, te diría, del colegio, de la universidad, ¿no? Hacemos foco ahí porque la verdad que nos gustaría expandirlo, pero bueno, también es como que hay que hacer, limitados. Claro, también como que hay que hacer, para ser más asertivo necesitas hacer este recorte. Pero bueno, por ejemplo, el de Mujeres Emprendedoras lo hicimos justamente a partir de 18 años y nos dimos con la sorpresa de que había chicas mucho más grandes, mujeres más grandes que querían participar del programa, que querían entonces dijimos, bueno, no le vamos a poner límite, y bueno, tuvimos personas de 40... programas especiales. Como que son bien específicos. Mujeres protagonistas, tal cual, que son mujeres emprendedoras, tal cual. Sí. Y bueno, y en eso también es como que vamos mirando qué hace falta, qué necesita, cuáles son las necesidades, y bueno, tratamos de apuntalar desde ese lugar, ¿no? Cristina, ya como para ir finalizando, uno cuando asume generalmente se pone objetivos, se pone metas. Sos flamante presidenta de la Fundación. ¿Cuál sería tu meta en este mandato que estás estrenando? Bueno, uno de los principales objetivos que tenemos nosotros, si bien tenemos una fuerte incidencia en todo lo que es la ciudad de Córdoba y en algunos nodos en el interior, bueno, es poder expandirnos hacia el interior. Tenemos como departamentos, por ejemplo, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, donde ya estamos ya hay lugares en donde ya hacemos algunos programas, pero bueno, queremos potenciar más el interior, queremos federalizar, decimos, de alguna manera también la acción de la Fundación, y para eso estamos trabajando con muchos aliados locales que hay. Yo siempre me sorprendo y digo que está buenísimo contarlo también, que hay muchas empresas en el interior comprometidas de nuevo con el desarrollo de su comunidad, ¿no? Claro, porque los jóvenes generalmente migran por ahí. Bueno, y esta es una forma primero de profesionalizar también tus futuros colaboradores. Y por qué no ayudarlos a que también ellos desarrollen quizás otras empresas que van a seguramente enriquecer ese lugar donde estamos, ¿no? Así que, bueno, ese sería, te digo, uno de los principales objetivos, y después, bueno, por supuesto, seguir impactando como lo venimos haciendo en más de 16.000
jóvenes por año. En ¿no? Córdoba en solamente. Córdoba, en Córdoba solamente. Dato interesantísimo en algo, repito, tan importante que uno, digo, me importa lo urgente pero no lo importante, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con los jóvenes, que tiene que ver con las futuras generaciones. Totalmente. Suerte en esta gestión, Muchas Cristina, y gracias. seguramente lo vamos a seguir hablando porque es algo muy importante de la generación. Muchas gracias. Gracias a vos. ustedes. Nos vamos, hasta la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.